Nosotros bien sabemos que desde la tercera semana, cuando empieza la gastrulación, ahora voy a caminar igual por programa. Hacia, ¿qué? Pero no las estoy pasando el martes de la mañana. Ya. El martes a mediodía. Ok. Entonces, bien sabemos nosotros que la gastrulación más o menos empieza hacia la tercera semana, ¿no es cierto? Y de allá partimos hacia el disco germinativo bilaminar, disco germinativo trilaminar, y en el trilaminar tenemos el ectodermo, el endodermo, pasamos al mesodermo intraembrionario, del cual se divide en dos, el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, ¿no es cierto? A partir de ahí, del mesodermo intraembrionario, se diferencia el mesodermo intermedio, que este va a dar lugar a el gononefrótomo, que nos va a dar lugar a lo que es la formación del aparato urogenital. Y el aparato urogenital se va a dividir en dos, que nos va a dar el aparato genital propiamente dicho, masculino y femenino, y el aparato urinario genital. ¿Ok? El aparato urinario tiene un sistema excretor, que este nos va a ayudar a eliminar productos de desecho, como el amoníaco. Pero esto es en los adultos. ¿Okay? El embrión no elimina productos de desecho. Quien elimina los productos de desecho es. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la formación del aparato urinario, desde la cuarta semana hasta la décima semana, que es la formación de los riñones como tal, van a suceder algunos periodos en los que va a haber la formación del riñón como tal, que se encarga de regular el equilibrio hídrico y salino, el electrolítico del adulto adulto. En la excreción también nos ayuda la excreción y la osmoregulación, y tienen una estrecha relación con el sistema reproductor, que tienen el mismo origen embrionario, que son similares, pero que se diferencian más adelante a partir de la sexta o séptima semana. ¿Okay? Tienen la función principal, que es la producción de orina, y los riñones y conductos para eliminar la orina como tal y los productos de desecho. El riñón se desarrolla a partir de una cresta mesodérmica común, como les decía, el mesodermo intermedio. Este mesodermo intermedio, ¿se acuerdan que nosotros para la formación del tubo neural teníamos la formación de los somitas? Los somitas son estos rosaditos que están acá. Y de este mesodermo intermedio se desprende el mesodermo o el gononefrótomo, que en este esquemita es la base moral. ¿Okay? Que nace de la porción dorsal del embrión, del mesénquima, que va a dar lugar al mesodermo intermedio. Se separa de los somitas y nos da lugar a las crestas urogenitales, que son dos, uno derecho y uno izquierdo. Y por supuesto, estas crestas urogenitales nos van a dar lugar a la formación del cordón urogenital y la formación del cordón nefrógeno. Dentro de lo que es el desarrollo del riñón en el embrión, vamos a tener tres etapas. Una etapa que es el pronefros, otra el mesonefros y otra el metanefros. ¿Ok? Pro, meso y metanefros. El pronefro empieza su desarrollo a partir de la cuarta semana. ¿Ok? Empieza al inicio de la cuarta semana. Y está representado por 7 grupos celulares macizos en la región cervical. ¿Qué quiere decir? Que el pronefros se va a formar en la región cervical. ¿Ok? Estos grupos forman unidades excretoras vestigiales, que quiere decir que no son pronefros, o sea, no son el riñón como tal,
y los nefrotomas experimentan una regresión más o menos al final de la cuarta semana. ¿Qué quiere decir? Que el pronefros se inicia en la cuarta semana y desaparece al final de la cuarta semana. ¿Qué quiere decir? Que tiene prácticamente 7 días. Nada más. ¿Ok? Entonces, el pronefros en el humano no genera orina. ¿Ok? Resumen, aparece a la cuarta semana y además aparece un conducto, este conducto nefrógeno. Y además aparecen los nefrosomas, que son estos pequeños agrupamientos en el mismo conducto. ¿Ok? Y degenera a finales de la cuarta semana. ¿Ok? Tengan en cuenta el tiempo. Inicia la cuarta semana y termina a finales de la cuarta semana, el pronefros. Después tenemos el mesonefro, que junto con los conductos mesonéfricos que derivan del mesodermo intermedio, del segmento torácico posterior y lumbar superior. Quiere decir que el mesonefros ya no nace de la región cervical, sino nace de la parte torácica posterior y lumbar superior. ¿Okay? Durante la regresión del pronefro de arriba aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro. ¿Qué quiere decir? Que estos túbulos excretores se alargan y tienen una forma de S y adquieren capilares que formarán el glomérulo en el extremo interno. Ahorita en un gráfico les voy a mostrar cómo se hace y es más simple de entender. ¿Ok? Forman, estos capilares forman una cápsula, que es la cápsula de Bowman, y junto con el glomérulo forman el corpúsculo renal. En el extremo opuesto, el túbulo desemboca en el conducto colector longitudinal y corresponde al conducto mesonéfrico de Wolff. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? En resumen, que les decía que el mesonefros a esta etapa empieza a producir orina. ¿De acuerdo? Aparecen más o menos al inicio de la quinta semana en la unión de del segmento torácico superior y lumbar aparece por el torácico posterior, gracias. Se inicia en el torácico posterior y lumbar superior. ¿Ok? Y por supuesto, continúa el conducto del pronefro, continúa y crece hasta la región caudal. Más o menos hasta el día número 26, que se une con la cloaca. La cloaca es la última parte del intestino posterior. ¿Ok? Que a diferencia de las aves, por ejemplo, tienen este conducto del mesonefros con la cloaca unidos los dos. O sea, ¿qué quiere decir? Ahora bien, aquí aparece el alantoides. El alantoides, no desaparece en el humano, pero se continúa o llega a formar lo que es el ligamento umbilical medio. ¿Ok? El alantoides llega a formar lo que es el ligamento umbilical medio. ¿De acuerdo? Y como les decía, va degenerando más o menos al día número 26, y lo único que queda del mesonefros en el varón nos va a dar lugar a la formación del conducto de Feld. ¿Ok? Y en las mujeres desaparece por completo. ¿Ok? Entonces,
Esta es más o menos la configuración de lo que es el nefrón, la nefrona. Ahí está el cordón, ahí está el túbulo, que es este pequeñito de acá, es la unión entre el cordón y el mesonefro, o el mesonefrona, y este es el mesonefrón. ¿Ok? Esa es la característica más o menos de que... Y si hacemos nosotros un corte transversal, más o menos a esta altura, acá, vamos a tener una visión, un esquema de cómo es que se forma el aparato urinario mesonefro, que sigue formando el conducto. ¿Ok? Este es el conducto, que se une a la cloaca como tal. ¿Ok? A medida que se va formando el mesonefro, se va formando el brote ureteral. Si se forma el brote ureteral, se forma el blastema metanéfrico. Si el conducto mesonéfrico no se forma, por supuesto, no se forma el brote ureteral y no se forma el blastema metanéfrico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que tenemos el pronéfro, arriba, región cervical, forma el conducto. A medida que se va degradando, aparece el mesonefro, que continúa el conducto hacia abajo. A medida que va creciendo hacia abajo, hacia la región dorsal, desaparece el pronéfro y la región dorsal del conducto se une a la cloaca. ¿Ok? Al mismo tiempo que se une, se va degradando el mesonefro